muy posible, razón por la que hay que efectuar conceptualizaciones básicas de lo que está inmerso en el título, cinemática de la partícula. Entraremos a ver entonces primero qué es la partícula o cómo introducimos partícula en nuestro desarrollo. ¿No? ¿Cómo introducimos partícula en nuestro desarrollo? Cuando definimos partícula, quiere decir que todo objeto puede ser simplificado a partícula. Todo objeto puede ser. ¿Qué quiere decir esto? Si estamos en el sistema unidimensional X, tenemos un vehículo y para denotar la posición del vehículo respecto del origen, podemos utilizar una coordenada x1 en la parte trasera, una coordenada x2 para la parte delantera y una coordenada x3 para la parte media. O sea, tenemos dificultad de saber cuál es la mejor posición. Si la posición de la parte trasera del móvil, la de la delantera o de la parte media. Esto se salva con el concepto de partícula a través de, en lugar de colocar el móvil, colocamos un punto y necesitamos una sola coordenada porque es un punto sin dimensión. Un punto sin dimensiones. Entonces necesitamos solo una dimensión para poder objetivar la posición de esa partícula. Entonces, para eso nos sirve el concepto de partícula. Llevamos y convertimos todo objeto en una partícula, sin dimensiones y sin masa, ¿no? Podemos posicionarla fácilmente la partícula y eliminar este posible hecho de tener que elegir con cuál coordenada vamos a establecer la posición del móvil respecto del origen. Entonces aquí, fácilmente la partícula y su posición. Bien. Entonces vemos, partícula es eso. Puede ser simplificado a partícula. Ya hemos definido lo que es la partícula. Sin embargo, también debemos ver la diferencia entre vectores y escalares. Entre vectores y escalares. Esto como un recordatorio, ¿no? Vectores y escalares. Los vectores, por un lado, con sus tres propiedades, magnitud, dirección y sentido.
la magnitud que hace al valor numérico y la dirección y sentido, que es lo que más queremos que se entienda. Pero a veces se cree que dirección y sentido son iguales. Y en realidad dirección y sentido no es lo mismo. ¿Qué es dirección? Hay direcciones fundamentales, vertical, horizontal y diagonales, infinitas diagonales, dependiendo de la inclinación. ¿Qué es lo importante? Que en cada dirección fundamental hay dos sentidos posibles, acercándose y alejándose. Acercándose, alejándose. O sea, toda dirección implica acercándose, alejándose. Entonces, toda dirección implica acercándose, alejándose. Y este acercándose, alejándose es el sentido. Entonces, hay direcciones principales, horizontal, vertical, diagonal. Toda dirección implica dos sentidos. Toda dirección implica dos sentidos. Eso hace a los vectores. Con esta aclaración queremos que usted definitivamente tenga aclarado la diferencia entre dirección y sentido. Si está eso claro, entonces entramos al escalar, que es mucho más fácil. Y el escalar solo tiene magnitud, o sea, solo tiene valor numérico. Solo tiene valor numérico. Entonces, si ejemplificamos, por ejemplo, de escalar puedo decir la masa. 15 es el valor numérico y su unidad kilogramos. Pueden ser libras, gramos y demás, dependiendo del sistema de unidades que se elige. El vector velocidad no podría expresarse con el valor numérico y la unidad, sino que le debemos añadir, después explicaremos por qué viene esto, 5i. Ahí sí estamos en un vector. Por si dejamos en 5, esto es un hierro, no se puede escribir, nunca. Porque estaríamos diciendo el vector es igual que el escalar. Y esto no corresponde. Vector y vector, en ambos lados para que la escritura sea correcta. En el escalar no ocurre eso. Masa, 15, valor numérico y su unidad respectiva. Entonces aquí no se puede hacer eso, ¿no? Aquí tiene que estar expresado el vector y aquí también la expresión vectorial. No se puede hacer de otra manera. Entonces ahí la diferencia entre vectores y escalares. Otra situación que nos interesaba era el producto de un escalar por un vector.
Producto de un escalar por un vector. Advertiremos que las personas que están causando indisciplina, una vez que las saque del Classroom, no van a volver a poder ingresar. Así que tomen muy bien en cuenta aquellos que me conocen. Estoy viendo ahorita en el chat quienes están fregando la clase. Pues los voy a sacar y no van a volver a poder entrar. Así que mucho cuidado, amigos. Producto de un escalar por un vector. El vector A, el escalar C y el vector B. Pero este escalar C puede tener características positivas, negativas, entero y fracción. Si es positivo y entero. Un ejemplo sería triple de B. 3 es un número entero y positivo, ¿no? Suponemos que siempre decimos. Entonces dibujamos, si este es el vector B, el vector A va a ser 3 veces más grande, pero va a tener la misma dirección y sentido, o sea, van a ser vectores paralelos. A y B, vectores paralelos, por tanto tienen la misma dirección y el mismo sentido porque la flechita está indicando hacia arriba. ¿No? Entonces, ¿qué ha hecho el escalar al multiplicar por el vector? Aumentar el tamaño. Y este aumento de tamaño es lo que llamamos aumento de magnitud. Seguimos. Positivo y fracción. El ejemplo sería 1/3 de B. 1/3 es la fracción. Entonces decimos, si este es el vector B, si este es el vector B, el vector A va a ser más pequeño. Entonces, la fracción es la disminución en magnitud que hay de B a A, pero sigue manteniéndose misma dirección y mismo sentido. Entonces, cuando el escalar es entero o fracción, lo único que hace es cambiar la magnitud. Si es entero, aumenta la magnitud. Si es fracción, disminuye la magnitud. Manteniéndose invariable, dirección y sentido. Ahora pasamos a la otra caracterización. Positivo, negativo y entero. Disculpe. Negativo y entero. Entonces decimos, le ponemos sí, 3 veces B, negativo. Entonces, si B es este, ¿qué va a pasar por el signo? Va a haber un cambio de sentido. El vector A va a crecer en tamaño, al triple de B, pero además por el signo va a invertir su sentido. Si el vector B apuntaba hacia arriba, el vector A apuntará hacia abajo. Eso cuando tenemos negativo y entero. Y negativo y fracción, si tenemos entonces tenemos el vector B
y el vector A ha disminuido de tamaño porque es fracción, y se ha invertido el sentido, ¿no? O sea, el efecto de el entero y de la fracción, en el entero aumentar la magnitud, pero por el signo cambiar el sentido. Aquí la fracción disminuye la magnitud y por el signo cambia el sentido, pero siguen manteniendo la dirección. O sea, cuando hay entero y fracción negativo, cambian dos cosas del vector. Cambia su tamaño, que es la magnitud, y cambia su sentido. Cambia su tamaño y cambia su sentido. En el anterior caso, cuando habíamos visto entero positivo y fracción positiva, aumentaba de tamaño o disminuía, pero no cambiaba el sentido. Entonces aquí ya varían dos cosas del vector. Varían magnitud y sentido. Dirección siguen siendo vectores paralelos, ¿no? Vectores paralelos. Seguimos entonces. Expresión de un vector en sus componentes. De un vector en sus componentes escalares y vectoriales. El hecho de que yo haya utilizado 2,5 antes de la cuarentena no significa que no se pueda variar. Es decir, entero o fracción puede variar a 4, a 5, los enteros, las fracciones pueden variar un medio, un tercio, un cuarto, un quinto. No es una regla general que haga con los mismos, ¿no? Ya, eso para la persona que me ha preguntado, que solo debería ser en 2, ¿verdad? Con el valor del 2 y de un medio. Entonces eso era en esa explicación. Eso puede variar. Yo puedo tomar cualquier valor entero o cualquier valor fraccional. Entonces estamos entrando a la expresión de un vector en sus componentes escalares y vectoriales. Vamos a elegir el plano. Luego vamos a ver los sistemas de referencia. Y vamos a decir, en el sistema cartesiano X, Y, una posición de la partícula puede estar dada por las coordenadas X y Y. Yo puedo unir a través de un vector el origen de coordenadas con un vector. Entonces, entre el origen y la posición de la partícula en las coordenadas X y Y, yo uno a través de un vector. Este vector más adelante lo llamaré vector de posición. Las proyecciones de este vector sobre los X coordenados me darán respectivamente la coordenada X y la coordenada Y. Entonces, a X y Y llamaré componentes
escalares del vector. Escalares. Y ahora voy a utilizar los vectores unitarios Y para el X y J para el Y. Y voy a llamar a X por Y por J componentes vectoriales. Componentes vectoriales. No se olvide que hemos visto hace poquito, producto de un escalar por un vector me da un vector. Entonces, esto es un vector y esto es otro vector. Entonces, hay que saber diferenciar componentes escalares y componentes vectoriales, ¿no? ¿Qué más nos interesa? Nos interesa que veamos aquí, al trasladar Y por J, que está en este punto, trasladando una paralela exactamente igual sobre el triángulo, y podemos escribir por suma de vectores cabeza con cola, que X por Y más Y por J me da el vector R. Y esto es a lo que llamamos escritura matemática de un vector en función de sus componentes escalares y vectoriales. Esto si estamos en el plano. Si estamos en el espacio, añadiremos la tercera dimensión. Y si estamos en unidimensional, podrá haber solo XY, solo habrá YJ, o solo habrá ZK. ¿No? En unidimensional puede haber unidimensional en horizontal, en vertical o en la dirección Z. ¿No? Entonces, dependerá si estoy en el plano, en el espacio o en unidimensional. Y los vectores de posición podrán ser expresados de esa manera. Hablábamos también de los sistemas de referencia. No se olvide que para determinar la posición se necesita referencia. El unir el origen del sistema con la posición de la partícula, eso me está indicando que si no hay con quién unir, no sé respecto de quién me estoy moviendo o de respecto de quién estoy situado, ¿no? Necesito un sistema de referencia, que es lo que vamos a explicar a continuación. Sistemas de referencia, dos tipos de sistemas de referencia. Fijo y móvil. Fijo y móvil. Fijo es el sistema tridimensional que conocemos y el móvil es el normal tangencial. Tres dimensiones aquí en el espacio, aquí nunca más de dos, solo hay normal y tangencial. Dibujamos Y, X, Z. Aquí dibujamos, a ver, en el plano, Y, X. Y vamos a cambiar de color para mostrar. En el sistema X y Z existen tres vectores unitarios. Y unitario, J unitario y K unitario.
Aquí seguimos teniendo el sistema fijo, pero ya no lo vamos a usar. Dibujamos una trayectoria y sobre esta trayectoria vamos a dibujar una partícula y sobre la partícula dibujo tangente a la trayectoria, que la llamo dirección tangencial y dirección normal. Dirección tangencial, dirección normal. Y crearé dos vectores unitarios, el vector unitario tangencial, el vector unitario normal. Y ahora vamos a ver las diferencias entre los vectores unitarios. El vector unitario I tiene de magnitud 1, dirección, ya hemos visto que son direcciones, el eje de las X, y el sentido siempre apunta positivo del eje de las X. El J unitario, su magnitud igual 1, su dirección el eje de las Y, y su sentido el positivo del eje de las Y. Y si abundamos en el espacio, tendremos su magnitud 1, por eso se llama unitario, ¿no? Su magnitud es 1. Dirección, el eje de la Z y el sentido siempre positivo del eje de las Z. Están definidos los vectores IJK. Entonces, IJK pueden denominarse, como son invariables en magnitud, en dirección y sentido, nunca van a variar. Entonces a estos vectores les llamamos vectores constantes. Vectores constantes. ¿A qué nos lleva el hecho de que sean constantes? A que su derivada de estos vectores, por regla de derivación, derivada de una constante 0. Y derivada de K unitaria, 0. Al ser vectores constantes, entonces la derivada de estos vectores es 0. Seguimos. Ahora vamos al sistema móvil. En el sistema móvil hay E tangencial y E normal. Igual tienen magnitud, dirección y sentido. Igual tienen magnitud, dirección y sentido. Unitarios quiere decir vector 1, de magnitud 1. Dirección y sentido variable. Dirección y sentido variable. ¿Por qué variable? Porque para otra condición de la partícula, moviéndose sobre esta trayectoria curvilínea, dibujo tangencial y normal. Y ahora dibujo sus vectores unitarios. E tangencial prima, E normal prima. ¿Por qué prima? Porque han cambiado su dirección y sentido. Ya no es el mismo dirección y sentido que cuando se ubicó en esta posición de la partícula. Para esta otra posición habrán cambiado de dirección y sentido los vectores unitarios. Por tanto, en el sistema móvil, el vector
tangencial y el vector normal no son constantes, porque para ser constantes tienen que ser invariables en magnitud, dirección y sentido. Como aquí siempre va a variar dirección y sentido, no la magnitud, entonces no son vectores constantes y por lo tanto su derivada de estos vectores no es cero. No es cero, es diferente de cero. Entonces, ahí estamos conceptualizando vectores unitarios en el sistema fijo, en el sistema móvil. De inicio solamente vamos a tratar sistema fijo. Hemos visto entonces sistemas de referencia, hemos visto la expresión de un vector en sus componentes escalares y vectoriales, y ya estamos con los elementos recién necesarios para definir el movimiento. Pero primero veremos el vector de posición. Le llamaremos a partir de ahora vector R. El vector R. Vamos a analizar en el plano porque es más sencillo para explicar. Origen de coordenadas, el punto de coordenadas x, y, y unimos a través de un vector el origen con la posición de la partícula que está en las coordenadas x y y. Este vector en sus dos proyecciones, tanto al eje y como al eje x, y j. Suma de vectores, cabeza con cola, este vector más este vector me da el vector R. Entonces, x más y j me da R de esa suma de vectores que analizo, ¿no? Hay dos vectores que se suman y da el vector resultado. Entonces, de esto me da la expresión matemática del vector de posición de la partícula. La partícula entonces tiene esta expresión matemática en el plano. En el espacio será aumentando una tercera dimensión. Listo. Entonces, en el espacio. Aumentamos una tercera dimensión. Ahora sí, ya estamos en condiciones de definir el movimiento. Entonces, hasta este punto, si hay alguna duda, hágame conocer a través del chat. El sistema de referencia móvil. Así una pregunta. A ver, ya hemos dicho que es el sistema de referencia fijo que podría ser en una, en dos o en tres dimensiones. También hemos indicado que una partícula puede moverse a lo largo de una trayectoria. Supongamos esta en una primera y esta en otra posición posterior. Para dibujar las coordenadas del sistema de referencia móvil, tangente a la trayectoria, tangente a la trayectoria.
y perpendicular a la tangente hacia el centro de curvatura de la trayectoria curvilínea, formando 90 grados entre normal y tangencial. Para esta posición habrá un vector tangencial y un vector normal unitario. Pero para esta nueva ya ha cambiado el vector, dirección y sentido. Entonces le llamaré prima. Y aquí también ha cambiado de dirección y sentido porque está moviéndose el sistema con la partícula. Prima. Ya no es el vector que estaba aquí, por eso es que no es constante. Varía su dirección y sentido. Entonces, por eso en el sistema móvil los vectores unitarios no son constantes y por lo tanto su derivada no es cero. Bien, seguimos. Esto es unidimensional. Unidimensional. Esto es bidimensional. Y esto es tridimensional. Entonces, cada una de ellas yo voy a ir mostrando la partícula y su vector de posición. Y este vector de posición, en este caso, será simplemente X por Y. En el bidimensional, si aquí está la posición de la partícula X y Y, unimos el origen con la posición. Aquí también hemos unido el origen con la posición. Pero aquí tenemos dos componentes, ¿no? El vector de posición ya tiene dos componentes, xy y yj. Xy más yj nos dará el vector de posición. Siempre el vector de posición así. Y en tres dimensiones, que es lo que más deben practicar, vamos a poner lo siguiente. Aquí dibujamos dos dimensiones y luego hay que dibujar la tercera dimensión y ubicar el punto. Voy a mostrar un poco más desarrollado. Mis rectos no están tan rectos como quisiera, pero ya iremos afinando la puntería a medida que vayamos avanzando. Aquí estará Z, aquí estará X, ¿no? Z1 si usted quiere, aquí X1, y la altura será Y1. Entonces unimos a través de un vector X1, Y1, Z1. Y este es el vector de posición. Entonces este vector de posición tiene tres componentes, cada una multiplicada por su vector unitario, J y K. Entonces, XY
y J más ZK. Los vectores de posición siempre se miden en el sistema internacional en metros. Entonces nosotros ahora sí podemos definir el movimiento. ¿Y qué será el movimiento entonces? Tenemos un sistema de referencia X, dos posiciones, una posición inicial y otra posición cualquiera. Unimos vector posición inicial, le voy a llamar porque es la posición inicial, y vector de posición final. Entonces, cuando una partícula cambia de posición, decimos que se ha movido. Cambio de posición respecto de un sistema de referencia. Listo, entonces, a eso es a lo que llamamos movimiento, es el continuo cambio de posición respecto de un sistema de referencia. Listo, cambio de posición. Entonces hemos logrado recién de todo eso que hemos visto inicialmente, definir el movimiento. Entonces, dos cosas importantes. Vector de posición definido como el vector R y vamos a poner directo en tridimensional. Medido en metros. Así se expresa el vector posición matemáticamente. Ahora vamos a ver el vector cambio de posición. Este vector de cambio de posición, en alguna literatura, desplazamiento. Desplazamiento. Entonces, nuevamente nos vamos a nuestro sistema de referencia fijo en el plano. Dos posiciones de la partícula, posición inicial, posición cualquiera, vector de posición inicial, vector de posición final. Y ahora vamos a determinar el vector de cambio de posición. O sea, la partícula se ha movido de la posición inicial a la posición final y ha descrito un vector de cambio de posición. Nuevamente, cabeza con cola, fíjese, R0 más este vector de cambio da la posición final. Entonces voy a escribir cabeza con cola de la gráfica, ¿no? R0 más delta R me da R final. Y luego, para no equivocarme, despejamos, llevamos con signo cambiado y tenemos que el vector de cambio había sido posición final menos posición inicial vector. Como tenemos sus componentes escalares de los vectores, yo puedo escribir posición final, posición inicial. Y podremos reemplazar
en la expresión del vector lo que quedará eliminando los paréntesis y factorizando I unitario y J, me va a quedar así. Donde yo llamaré a estas componentes escalares cambio en X, cambio en Y, y tendré expresado cambio en X por Y, cambio en Y por J. Y siempre los nuestros valores, el cambio de posición siempre medido en metros, ¿no? Y aquí debemos reconocer que siempre de un vector tendremos que conocer sus componentes escalares y componentes vectoriales. O sea, siempre que tengamos un vector, vamos a ir a analizar cuáles son las componentes escalares y cuáles las componentes vectoriales, para saber cuándo estamos trabajando en el campo escalar y cuándo estamos trabajando en el campo vectorial. Bien, por hoy vamos a dejar aquí. Quiero saber si alguien tiene alguna pregunta. Hasta aquí, hágame conocer a través del chat si hay alguna duda para volver a explicar. Seguimos con la instructiva de que elijan un representante de entre los estudiantes del grupo G que se comunique a través del WhatsApp conmigo, me va a conocer su nombre, apellido y obviamente voy a tener su número de WhatsApp, para que yo a través de él me comunique con todos ustedes, mande tareas, cualquier cosa, vamos a ver de comunicarnos a través también del WhatsApp. Entonces, todos los alumnos deben conectarse con esta persona y esta persona debe borrar a todos los demás de mi WhatsApp. ¿Listo? No deben mostrarme más que él, una sola persona. Los demás deben ser borrados del WhatsApp, ¿no? Y como administrador, queda este encargado que va a ser el que va a tener cualquier duda, cualquier pregunta, hágamela conocer a través de esta persona que ustedes van a designar. Y yo les responderé por esa misma vía. Recomendación fundamental. Próxima clase, por decir, es a las 8:15. 8:15 voy a empezar a admitir hasta 8:30. Siempre 15 minutos de admisión y empieza la clase. Traten de entrar en esos 15 minutos para no perjudicar la clase. ¿Ya? De manera que clase empieza 8:30. Si fuera, por ejemplo, 11:15, el ingreso, hasta 11:30 vamos a admitir, y de 11:30 adelante empezamos la clase. ¿Bien? Empezamos la clase. Entonces, importante estas consideraciones para el desarrollo correcto de nuestra relación en las clases. No olvidemos que estamos haciendo un repaso de lo que ya habíamos avanzado para refrescamiento, sin querer. ¿Ya? Una persona aquí me pone que yo no estoy en el grupo de WhatsApp. Comuníquese con el que van a nombrar de administrador y entonces ahí lo va a integrar al grupo de WhatsApp, pero solo una persona que es el administrador se va a comunicar conmigo.
yo a esa persona le voy a dar todas las instrucciones y él a su vez les va a difundir a todos los que estén en el grupo de WhatsApp, ¿no? O sea, no quiero ver yo él. Los desconocidos que me ponen, ¿no? Y no se identifican, no les voy a dar respuesta, porque yo no hablo con desconocidos, ¿no? Aquí hay uno desconocido y como indica, toda persona que trate de hacerse la burla aquí, la voy a eliminar y no la voy a dejar entrar a ninguna otra clase más. Así que el que me ha puesto desconocido se va a quedar así con un signo de interrogación. Pues como desconocido que es, yo no lo voy a reconocer. ¿Verdad? Entonces, jóvenes, no nos hagamos la burla. No estamos para eso. Y más bien aprovechemos lo mejor posible el desarrollo de estas clases, ¿no? Entonces, amiguito que ha puesto desconocido, o se identifica o no vuelve a entrar nunca más, ¿no? Bien, entonces, ¿alguna pregunta sobre lo que hemos avanzado? Para los demás, excluyendo al desconocido ¿no? Hay una persona que se está